Vamos a continuar. Hemos hecho algo que no estará bien terminado ni bien hecho, pero es comenzar por la experiencia de Cristo en la vida, lo que tenemos, y por dónde buscarlo, más que nada por los poemas, las oraciones, donde transmite más experiencia. Tendríamos que responder a una cuestión: ¿cuánto hay de experiencia personal o de biografía en sus cristofanías, ¿verdad? En todas esas experiencias del cántico. De todo, casi cada verso hay una experiencia mística, una experiencia de Cristo. Y sin embargo no podemos asegurar que todas sean de Él, porque Él dice que va a aprovecharse de cosas propias y de cosas ajenas. Es muy difícil precisar esto. Sin embargo, es imposible escribir algo así sin haber pasado algo por ello. Es verdad que yo pienso que además de otros espacios de experiencia de Cristo, como son la celebración, la devoción popular, las imágenes, todos los sacramentos y sacramentales donde San Juan de la Cruz ha accedido a la experiencia de Cristo, hay un espacio, digamos, propio suyo, que es el acto de escribir. El acto de escribir tanto los versos como la doctrina. San Juan de la Cruz hace ahí, digamos que, nueva experiencia de Cristo, porque la búsqueda de las palabras, la búsqueda de los versos, la búsqueda de las imágenes, enriquece en su propia experiencia. No quiere decir que siempre sean gracias místicas que ha recibido él, que muchas veces así debe ser o así puede ser. Otras veces son traídas llegadas a él por las monjas que han confidenciado o por las personas que han hablado con él en el confesonario. Pero en el acto de escribirlas él se inspira y de nuevo hace experiencia y expresión a la vez, ¿verdad? Como si el acto de escribir sea también un acto casi de celebración y por lo tanto de experiencia de Cristo, no solo de expresión de la experiencia, sino de acto en el que se constituye o se construye la experiencia a la vez que busca las palabras y busca la expresión poética. Bueno, hay más que discurrir en esto. Hay unas páginas del padre Luis Aróstegui sobre estas consideraciones de cuánto hay de experiencia biográfica en las experiencias personales, en las cristofanías, en los momentos en que manifiesta misterios de Cristo, considera, medita, donde estaría yo de acuerdo con eso en muchas partes. Voy a decir una cosa un poco deprisa sobre los misterios de la vida del Señor. No hay cristología que no contenga un capitulito de misterios de la vida del Señor y otro capítulo de títulos de Cristo, ¿verdad? Títulos y misterios son dos componentes de toda cristología. El asunto de los misterios, sobre todo hasta más de 50 describían los manuales de espiritualidad y de medievales, ¿verdad? La época medieval ha tomado la Biblia como una especie de libro de devoción más que otra cosa, ¿verdad? Buscando espacios. Bueno, San Juan de la Cruz no hace una descripción de todos los misterios o de muchos misterios de la vida del Señor. Más de 50 tenían ellos señalados en cada episodio del Señor, ¿verdad? Y de sus pasos. La vida y la encarnación de Cristo se va realizando en diversos momentos. Él crece en sabiduría, gracia, experiencia, que se conforma a través de diversos hechos y palabras. Momento decisivo es la encarnación, momento decisivo es la muerte, que Él experimenta y asume libremente, asumiendo por completo nuestra mortalidad. Es a través de esa visión unitaria del misterio de Cristo, antes el misterio de Cristo que los misterios de la vida del Señor en San Juan de la Cruz. Hace muy poco desglose de diversas escenas o pasos o estaciones del Vía Crucis. No hay casi consideraciones para cada una de las escenas evangélicas. Los varios misterios representan el despliegue del primer misterio y primordial, en el que radican todos los demás. El misterio de Cristo hombre y entregado por nosotros. El misterio de Cristo se despliega en diversos hechos concretos de su vida y en sucesivas manifestaciones que revelan su ser y realizan su obra. A la vez, nos ofrece diversas vías de acceso para comprender y vivir estas riquezas inagotables del misterio de Cristo. Para San Juan de la Cruz, esto de que esté ofrecido en sus misterios, el misterio del Señor, es lo que le importa. Míralo tú bien. Esto es lo que le importa sobre todo en
esta consideración de los misterios. Que ahí lo hallarás todo ya hecho y dado, todo esto y mucho más en él. Si quieres que te respondiese alguna palabra de consuelo, mira a mi hijo sujeto a mí, sujetado por mi amor y afligido, y verás cuántas te responde. Si quisieres que te declare yo algunas cosas ocultas o casos, pon solos los ojos en él, y hallarás ocultísimos misterios y sabiduría y maravillas de Dios que están encerradas en él. Y si también quisieres obras, visiones y revelaciones divinas o corporales, mírale a él también humanado, y hallarás en eso más que piensas, porque también dice el apóstol, en Cristo mora corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Así que hechos, palabras, gestos, estados de ánimos de la vida de Cristo encierran una gran riqueza, reveladora y salvífica, capaz de infundir luz, amor, transformación, de ayudar todas las situaciones por las que pase el creyente, en todas. En esos misterios se revela Dios en sus atributos, su plan de salvación, y se revela también el hombre con sus penalidades y su destino de gloria. Al mirar a Cristo, esto diremos después de decir misterio de Cristo, y míralo tú bien. Lo demás te dará lo que necesites para cada estado de tu situación o de tu persona. Pero él recibe o da más atención a 4 misterios, imágenes o expresiones o momentos de la vida del Señor. El primero, la encarnación, ¿verdad? La encarnación manifestada visiblemente en el nacimiento. El niño, la humanidad de Cristo en el niño y en la cruz, ¿verdad? Donde más pobre, la pobreza de Cristo. También es de considerar la abundancia de atención que presta San Juan de la Cruz a la palabra de Cristo, al Cristo que camina y dice cosas. A veces dice uno que no está Cristo en la noche, no está Cristo en la subida, parece que desaparece la mención sobre Cristo Jesús, pero no hay página que no haya una palabra de Cristo, o un milagro, o una referencia, a veces traídas por los pelos y a veces afectadas por las alegorías y por otras operaciones. Pero esas operaciones, el sentido moral, alegórico de la Escritura, le sirven a San Juan de la Cruz para acompañar el proceso de educación. El Cristo Maestro, el Cristo Palabra, no está solo en el capítulo 22, palabra única y definitiva del Padre. El Cristo Palabra está todas las veces que Cristo habla en las páginas de San Juan de la Cruz, ¿verdad? Todas las veces que habla el Nuevo Testamento, que hace mención de él. Por lo tanto, el misterio de su palabra se extiende a lo largo de todas sus páginas. La palabra y los milagros y la vida del Señor. Así que se puede ver muchas escenas de la vida del Señor a través de esto. Y es verdad que de ellas saca consideraciones, aplicaciones que no son siempre las que nosotros consideraríamos o las que literalmente están expresadas, pero son su manera de hacer presente en el camino del seguimiento la palabra del Maestro que enseña, acompaña el proceso espiritual. Encarnación, vida, palabra y milagros. Pasión, muerte y resurrección. Pasión, muerte y resurrección, claro, como clave de todo el proceso de negación y unión con Dios. Y la presencia viva y la acción permanente del resucitado en la Eucaristía, en el bautismo, en la Iglesia. El resucitado y es el amado. La encarnación ocupa el primer lugar, lo nombra como fundamento y síntesis de todas las demás. Ahí se realiza la unión. Y todo lo que viene de ahí es respondencia, ¿verdad? No me quitarás lo que una vez me diste en tu único Hijo. Llegas a la unión plena a través de este misterio de la encarnación. Aunque otros muchos misterios le comunica, solo hace mención el esposo en la canción siguiente de la encarnación como el más principal de todos. Esto lo escribe al introducir la canción 23, debajo del manzano allí conmigo fuiste desposado. En la encarnación San Juan de la Cruz comprende la cruz, la muerte, porque al asumir la carne, asume la muerte. Y ahí, ese misterio de la cruz que se medita en la canción 23, debajo del manzano allí conmigo fuiste desposado de la mano, es comprendido él como parte del misterio de la encarnación. Y por eso se emocionaba tanto el santo al celebrar la Navidad. Y al celebrar el Corpus Christi, que es el cuerpo del Señor, una forma de prolongar la encarnación, una forma de presencia en la Iglesia, en la Eucaristía. La vida y las enseñanzas son punto referente, ya he dicho. Mira a mi hijo significa escucha a mi hijo también, ¿verdad? Escucha las palabras, léelas, ¿verdad? Escuchamos con los ojos en los libros.
En concreto, la norma comprensiva de la atención a los misterios es: mira a mi hijo, escucha a mi hijo. La pasión y muerte constituye lo que unifica toda la acción y el significado de la vida de Cristo. El desposorio, la unión, es para San Juan de la Cruz realizada en la cruz. Allí está la fuente de la gracia y de los sacramentos, la última palabra, la última manifestación, el último voluntad o testamento, en su existencia temporal y el gesto máximo del amor. Allí un árbol abrió sus brazos, se ha subido a un árbol, abrió sus brazos bellos, como el último exceso de amor para llamar la atención y despertar. Ahí se condensa la vida entera de Jesús y todo el misterio comenzado en la encarnación. Ahí se da también el momento culminante del seguimiento, la negación, la redención de los hombres y la posibilidad de unión con Él. Todo el misterio de la vida cristiana se contiene en el amor, la muerte y la resurrección de Cristo. Y por fin, la presencia viva de Cristo glorioso. No ha dedicado meditaciones al Cristo resucitado, al momento de la resurrección. Quisiéramos para este momento de la Pascua, ¿verdad? Pero lo cierto es que él habla más del Cristo vivo y presente, salvador y glorioso. Es el efecto continuado de su resurrección, ¿verdad? El hecho de que está amando, está llamando, está uniendo, transformando, deificando las personas. Esta obra suya que continúa en el mundo, más que al instante mismo, al efecto de la resurrección. En verdad, la resurrección se conoce sobre todo por los efectos, ¿verdad? Por los efectos. ¿No? Le vieron resucitar, vieron el sepulcro vacío, se vieron reunidos, vieron espíritus, le vieron aparecer en fracción del pan, y entonces se ve al Señor por los efectos. Y esto hace San Juan de la Cruz. No ha hecho una reflexión prolongada y sistemática sobre algunos misterios, pero insiste siempre en que miren, se contemplen, se mediten. En el capítulo 22, en el 13. Bien. Y en el cántico se omiten descripciones, pero se afirma que es central Cristo en todos los espacios, Cristo en la creación, Cristo en el matrimonio, en todos los momentos del gobierno. San Juan de la Cruz evita las repeticiones, no es muy descriptivo de cosas morales sabrosas, esas cosas están dichas ya en muchos libros. Habla de los temas que él cree convenientes y no se guía por las preferencias de otros o nuestras, sino que así presenta el misterio o los muchos misterios de la vida de Cristo en este misterio. Míralo tú bien. Bueno, vamos a empezar a leer el texto, que es mejor que escucharme a mí. Bueno, me vais a escuchar, pero ahora con un poco de base y fundamento en los textos de San Juan de la Cruz. Yo creo que traíais todos las obras de San Juan de la Cruz, por eso he montado este tibilorio de la pantalla, para que podamos saber de qué estamos hablando un momento, ¿verdad? Cuando yo comente y de qué textos. Y si os distraéis y leéis a San Juan de la Cruz, mejor que escucharme a mí, siempre será. Y vamos ahora a hacer este primer paso de la cristología sanjuanista, que es los romances, leer a Cristo en los romances, descubrir. Porque en cierta manera tenemos ahí el credo cristológico. Estamos en 1700 años del credo de Nicea. Bueno, pues esto es una lectura del credo de Nicea, ¿verdad? Una lectura sanjuanista, de su tiempo, de su modo, de su estilo. Y por lo tanto nos ayuda a entrar en el misterio de Cristo. De hecho, casi lo podríamos tomar como índice de todos los temas cristológicos que desarrolla en otros lugares paralelos. Extenderemos algunos si nos da tiempo, pero vamos a leer los romances si les parece, ¿no? Si les parece. En esta clave cristológica, no todos los versos tienen el mismo contenido o el mismo valor. No hablaré de las partes de los romances y de cómo enfoca sobre la Trinidad los tres primeros y después el desarrollo de la historia de salvación. Esto es una historia salutis contada en esta forma tan popular de los romances de los ciegos. Todo el plan de Dios realizado y que desemboca en Cristo y en la palabra de Dios hecha carne, ante la que este poeta queda sobrepasado al saberse destinatario de este amor eterno
que por nosotros y por nuestra salvación, este Cristo por mí, todo para mí, ha venido desde la eternidad, ha venido desde el hogar de la Trinidad. Vamos a empezar. En el principio moraba el Verbo y en Dios vivía. Bueno, esto empezamos por el principio. El principio, que sabemos bien que la historia de la revelación, esto es el fin, esto es el final, el conocimiento de la Trinidad, el conocimiento de la preexistencia del Verbo. Es lo último en la revelación, ¿verdad? ¿Cuándo conocimos que había tres en Dios? Eso lo conocimos el día de la resurrección. El día de la resurrección los apóstoles supieron que en Dios había tres. Es decir, que este que les amó tanto y que Dios no entregó a la muerte ni lo dejó conocer la corrupción, este tenía que venir de Dios. Tenía que venir de Dios. Que por lo tanto en Dios había dos y después tres, el Espíritu. Y nunca hubo ningún momento en que en Dios no hubiera tres. Todo esto es un discurso después de la Pascua, ¿verdad? Después de la Pascua, no antes. Pero el credo empieza así porque ha ordenado las cosas desde el principio. Desde el principio, no la genética del desarrollo de la fe cristológica, sino la culminación de esa fe en el credo de la Iglesia. Bueno, y así aparece la historia de la revelación. Aparece, lo primero, el Verbo como principio y vida. El primer meditación de Cristo es como Verbo de Dios, que en Dios vivía, quien su felicidad infinita pues poseía. Vamos a poneros el romance ahí, vais leyendo, yo voy comentando. La primera confesión de fe cristológica es esta expresión en el principio, que remite al comienzo de la creación cumplida en Cristo primogénito de toda criatura, en el principio. Pero Jesús es también el principio y el fin, el alfa y la omega, es decir, el principio divino del que todo procede y en el que todo termina por ser divinizado. Acabaremos todos en esa. Él es el verbo de la vida, la luz de los hombres, la verdad manifiesta, el alfa y la omega, la única palabra en la que Dios nos conoce y nos habla. En el principio moraba el Verbo. Él era el mismo principio. A lo primero que se dice del Verbo es la morada eterna del Verbo. De alguna forma existe en Dios antes de la creación, como decía el libro de los Proverbios, que es enviada al hombre como que vuelve una vez cumplida su misión. El romance afirma su existencia eterna, ¿verdad? Como el principio moraba, principio no tenía. La morada se afirma también su felicidad infinita, su felicidad, la felicidad del Cristo, del Verbo, y su divinidad absoluta, ¿verdad? El mismo Verbo era Dios. Esas afirmaciones básicas del credo de Nicea, como decíamos, que San Juan de la Cruz traduce. Por eso denomina principio en este romance tanto al Hijo como al Padre. El Hijo y el Padre son principios, son el gen. Hale siempre concebido y siempre le concebía. Dice después, él era el mismo principio. Hale siempre concebido y siempre le concebía. La concepción del Verbo. Pocas palabras y ajustadas con mucha fidelidad al símbolo de Nicea. Engendrado, no creado, ¿verdad? Genitus, non factus. Sin concesión a, algunas teologías feministas hablan de este engendrar el Padre, ¿verdad? Y una matriz de este Padre-Madre que engendra al Verbo. Dios es Padre y es el que engendra, y maternalmente tierno, desde luego, habla al Hijo con amor tierno, hacia todos los hombres también, con ternura de amorosa madre, dirá en el principio de la noche oscura, ¿verdad? Desgranará a lo largo de la historia esta paternidad y esta ternura. Fray Juan de la Cruz atiende solo al seno del Padre, que es la esencia divina. Al comienzo del cántico, si recordáis, ¿a dónde te escondiste? Responde San Juan de la Cruz. En el lugar donde está escondido el Hijo de Dios es en el seno del Padre, que es la esencia divina. El seno, ahí, en el hale siempre concebido. En el principio estaba ya de algún modo este comienzo, también esto es cosa de Picaza, que ha hecho un comentario muy bonito a esto. Sigo a Picaza y sigo a Miguel Ángel Díez en este comentario. Dice que el Padre también hay algo de esponsal en este matrimonio primero, ¿verdad? Palabras de gran regalo
y deleite le decía, ¿verdad? Este diálogo entre el Padre y el Hijo. Dios es comunión, cada uno vive y es para darse al otro, de manera que ambos comparten la existencia y se la entregan mutuamente, ¿verdad? Y así la gloria del Hijo es la que el Padre, y toda la gloria del Padre en el Hijo se poseía, el Verbo se llama Hijo. Toda esta mutua referencia del Padre y el Hijo, como si fuera... Y aquí en estas palabras de la Trinidad entra ahora el discurso va sobre la Trinidad y nosotros lo pasamos un poco porque buscamos sobre todo la confesión de la fe en Cristo, ¿verdad? La fe en Cristo. Y a estos gozos del Padre y el Hijo que se comunican en el amor mutuo, ¿verdad? Nada me contenta, todo lo que quiere lo quiere en el Hijo, no hay otra manera de hacerse agradable a Dios que agradando al Hijo. Si algo me contenta, en ti mismo lo quería, todo lo quiere en el Hijo. En ti solo me ha agradado, oh vida de vida mía. Eres lumbre de mi lumbre, eres mi sabiduría, luz de luz. Dios de Dios, ¿verdad? Dios verdadero, engendrado, no creado. Eres mi sustancia, mi sabiduría. El credo de San Juan de la Cruz, en quien yo bien me complacía. Ahora empieza esta decisión de crear. Estos diálogos de la Trinidad los dejamos ahí para vuestra consideración. El Hijo en la preexistencia, antes de la creación. Ahora aparece el Hijo en la creación. La promesa que le hace de todo, de darle al Hijo. En la creación. Una esposa que te ame, mi hijo, darte querría. Este poema se reserva al Padre otra vez la iniciativa del amor comunicativo y difuso. Él habla. Y él es el que decide darle una esposa, cuyo rostro se va perfilando después. Pero dice que de momento tendrá estas características. Que ame, ¿verdad? Que ame, merezca, acompañe, conozca, se congracie con el Padre, ¿verdad? Conozca los bienes, se congracie, que tenga el valor, una esposa que acompañe al Hijo. Así el Padre parece aquí el que propone las bodas. El Padre es el que hace como si fuera el padrino de estos esponsales, ¿verdad? Darte querría yo darte una esposa concebida para el Hijo unigénito. ¿Cómo será esa esposa? Pues será así, ya tendrá esas características, que ame, que merezca, que acompañe, que conozca y que coma pan a una mesa. Ya el pan, la Eucaristía está desde el principio, antes de este destino eucarístico de toda la gracia. Está antes incluso de la creación, ¿verdad? Comer a la mesa, este pan de los hijos que el Padre compartirá con todos, con la esposa. Entrará a participar por gracia en lo más íntimo de la vida divina. Tendrá nuestra compañía, cuya razón será, sobre todo, corresponder con fidelidad. El que te ame, que por tu valor merezca tener nuestra compañía. Al fin, para este fin de amor fuimos creados, dirá en el cántico. Bajo el simbolismo nupcial, el Padre ya canta la hermosura del Hijo, la gracia y lozanía. Lozanía es una palabra única en San Juan de la Cruz, en este espacio, y habla ya de la hermosura del Hijo. Se congracie conmigo de tu gracia y lozanía. La esposa va a colaborar o va a acompañar al Padre en la gloria del Hijo y en el disfrutar la gracia y la hermosura, la lozanía del Hijo. Este destino será el que para los creyentes será el mayor deseo, conocer los misterios del Hijo, conocer los misterios de la Encarnación, conocer muy adentro la hermosura de la sabiduría divina, la noticia de los misterios de la Encarnación como la más alta y sabrosa sabiduría de todas sus obras. Esto lo dice San Juan de la Cruz en el Cántico 37, que volveremos a ver, donde el mayor deseo del creyente es ver la Encarnación, ver al Hijo. El misterio de la Encarnación se va desvelando ahora poco a poco, ahora atiende solo a la gracia y lozanía del Hijo que el Padre proclama y que espera una respuesta. Y ahora responde el Hijo. Mucho le agradezco, Padre. El Hijo le respondía: a la esposa que me dieres, yo mi claridad daría. Fray Juan de la Cruz repasa la lista de lo que va a dar a la esposa, las arras, la dote, lo que va a dar a la esposa que se le promete, que está soñando este novio para su esposa.
Lo primero, deslumbrarla con su hermosura y su gloria. Yo mi claridad la daría. Le daría la gloria que tenía junto a ti. La gloria, la claridad del Padre la comunica al Hijo, a la esposa, a la humanidad y a la creación, ¿verdad? Porque esta esposa todavía es todo el mundo, todo lo creado. Ahora lo vemos, ¿verdad? Y yo les he dado mi gloria, dirá el evangelista San Juan, ¿verdad? También he sido glorificado en ellos. El rostro de Cristo refleja esta gloria y esta hermosura, reflejada también en toda la belleza del mundo. La visión de la gloria divina es transformante. Yo mi claridad daría para que ella vea cuánto mi Padre valía y cómo el ser que poseo de su ser lo recibía. Conocerá que todo viene del Padre, que todo viene del Padre. Él está encargado de hacer esta transformación, ¿verdad? El esposo es capaz desde siempre de cambiar la creación y presentársela a la Iglesia gloriosa, santa e inmaculada, presentar todo al Padre, devolverle la creación entera. En el romance Reclinarla y yo en mi abrazo y en tu amor se abrazaría. El amor, este amor había que escribirlo casi con mayúscula. El amor del Padre al Hijo es el Espíritu, es personal, ¿verdad? Y con eterno deleite tu bondad sublimaría. Se habla ya del final, del gozo final y la gloria compartida o de vuelta, ¿verdad? Abrazada por el Hijo, asumida por el Hijo, esta esposa será abrazada en este amor mismo, ¿verdad? Se hace el anuncio de lo que va a ser realizado en la carne y en el tiempo, el romance cuarto, ¿verdad? Aquí empieza a realizarse esa decisión. Hágase, el primer hágase, el primer fiat en el tiempo de la decisión de Dios, del cumplimiento de su plan trinitario, oculto, misterioso, eterno de Dios. Toda acción divina se ordenará después a otro fiat, al consentimiento de la Madre que se hará al fin, pero comienza por este hágase que dice el Padre. También acompañará el hágase del Hijo, que enseguida acompaña y acepta, ¿verdad? Acepta la voluntad del Padre, como en Getsemaní acepta esto. Hágase. Y ahora se cierra el diálogo con la poderosa palabra de Dios que crea el mundo, ¿verdad? Que crea el mundo por la palabra. Que tu amor lo merecía. Por amor del Hijo, en este dicho que dijo, el mundo criado había. Palacio para la esposa. Ahora todo tiene ese destino, esponsal, el mundo entero. Desde el principio es para la esposa ya. Hagamos a nuestra imagen y semejanza al hombre, a semejanza nuestra. El acto creador del Padre es una formulación cristiana siempre, ¿verdad? El Padre poderoso, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, dice el credo. Bueno, pues este acto se hace por la palabra. Y aunque el ser y los lugares, ahora voy a saltar unos versos también, va haciendo, la esposa de momento es la creación entera, todo el mundo, todo lo creado. Alto y bajo, lo de bajo, los ángeles, el cielo y la tierra. El bajo con inferencias, porque conozca la esposa, el esposo que tenía. Angélica jerarquía y la naturaleza humana en lo bajo. Todo es esposa, para San Juan de la Cruz no es solo la humanidad, es toda la creación, tiene este destino. Ahora dice, y aunque el ser y los lugares de esta suerte los partía, pero todos son un cuerpo de la esposa que decía que el amor de un mismo esposo, una esposa los hacía. El esposo, el Hijo, es el que hace la unión de este cuerpo. Son un cuerpo, todo el cuerpo es el universo entero, que tiene una sola cabeza, el esposo único, la cabeza de Cristo. Esta es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, ¿verdad? Lo que dice la carta a los Efesios. El Cristo que es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, por él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, lo alto, lo bajo. Todo eso es una especie de paráfrasis de esos textos del apóstol San Pablo. Todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Este cuerpo y esta Iglesia aquí todavía es el mundo entero. El mundo entero. Ahora viene la esperanza del esposo. El engrandecimiento del hombre es voluntad de este esposo,
que como cabeza unirá a todos, hará partícipes a todos sus miembros, a todo el cuerpo. Ahora va poniendo lo alto y lo bajo, distribuyendo la diversidad el engrandecimiento del hombre y la diversidad de los dos planos de la angélica jerarquía y quería yo comentar el 129 que me he pasado para atrás, todo esto. Los de arriba poseían al esposo en alegría, los ángeles, ¿verdad? Los ángeles. Los de abajo en esperanza de fe que les infundía, diciéndoles que algún tiempo Él los engrandecería y que aquella su bajeza Él se la levantaría. Aquí se habla ya de la redención, del levantamiento, del engrandecimiento, ¿verdad? El esposo hará partícipes a todos los miembros de su cuerpo de esta gloria misma de la cabeza, por su gracia. Esta bajeza la levantará, engrandecida, honrada, hermoseada, amada inefablemente, dice San Juan de la Cruz. No hay lugar aquí para la presunción de alguien que quiera igualarse a Dios. Es la humildad de Dios que bajará, descenderá para engrandecer a estos siervos, y Él los levantaría de manera que ninguno ya la vituperaría, ninguno despreciaría, porque en todo semejante Él a ellos se haría y se vendría con ellos y con ellos moraría. Se baja, el verbo baja, desciende, se humilla, se anonada, y por lo tanto toma a los siervos, a los que están abajo, y ya no habrá vituperio para ellos. Así es, no hay que maravillar que Dios haga estas mercedes, porque si consideramos que es Dios y que se la hace con Dios y con infinito amor, ¿quién podrá decir hasta dónde llega lo que Dios engrandece un alma cuando da en agradarse de ella? Da en agradarse de ella, ¿verdad? Tiene una especie de insistencia en agradarse. No hay poderlo ni aún imaginar, porque en fin lo hace como Dios para mostrar quién Él es. Estos textos faltan términos al poeta, pero el cantar prosigue. Y que aquella su bajeza Él la levantaría, una bajeza comparándolo con la naturaleza angélica, los altos, los bajos, pone así. Justamente viene esta paradoja, el esposo levantará a la esposa por la unión hipostática y por la glorificación de la resurrección. Aquí ya anuncia lo que diremos y comentaremos en Cántico 5:4, donde se habla de levantar la creación, ¿verdad? Con sola la figura del Hijo, les dejó vestidas de hermosura, comunicándoles el ser sobrenatural, lo cual fue cuando se hizo hombre, ensalzándole en hermosura de Dios. Y así en este levantamiento de la encarnación de su Hijo y de la gloria de su resurrección según la carne, no solamente hermoseó el Padre las criaturas, en parte, mas podemos decir que del todo las dejó vestidas de hermosura. Ya esto está aquí en los romances, ¿verdad? El Señor promete esta semejanza y promete este venir. El Hijo de Dios vendrá, se hará semejante, asumirá del todo nuestra condición humana, tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, dice la carta a los Hebreos, participó de su carne y de su sangre, hemos leído estos días. Este es el propósito de redención, que ya está en estos versos, ¿verdad? Que de modo que vendría, moraría, levantaría, contiene, digamos, ya en germen todo lo que en base a la unión hipostática realizará Cristo por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, descendió. Él se hace semejante a nosotros, realizando este admirable intercambio, ¿verdad? Salió del Padre y se hizo hombre. Los versos culminantes de esta fe cristológica que cantan los romances son estos dos, como bien, que Dios sería hombre y que el hombre Dios sería. Esta es la promesa y esta es el descenso y ascenso de la confesión de la fe que aquí hace San Juan de la Cruz. Por su contexto hay que entenderlos estrictamente del misterio de la unión hipostática y solo después de la deificación humana por gracia. Dios sería hombre y el hombre Dios sería, deificación por gracia capital de Cristo, que dice relación a la unión de los hombres con Dios. Esto está en Cántico 37:3. Allí dice que todo nuestro trabajo, nuestro proceso de unión con Dios
tiene respondencia, dice respondencia o correspondencia con la unión hipostática. Nosotros, todos los actos de nuestra unión con Dios tienen que ver con la unión hipostática, con esta promesa que se contiene aquí en los Romanos. La respondencia entre esta unión hipostática y la unión de los hombres con Dios, por gracia, es el misterio fundamental de la persona de Cristo en su encarnación. Ahí confluyen todas las restantes consideraciones de su vida terrena. Él vino, yo vendría con ellos, vino para eso, para hacernos vivir vida de Dios, que el hombre Dios sería. Él moró por esos, el hombre que con ellos moraría y se quedaría. El trato con los hombres, trataría con ellos todos los tratos de Cristo con los hombres, y comería y bebería, otra vez el comer y beber, como parte del misterio redentor, que se anuncia como Eucaristía, ¿verdad? Y como este comer y beber antes y después de la resurrección, ¿verdad? Que es tan difícil de entender para los... pero comer la carne del Hijo y beber la sangre es manifestación de que los hombres están llamados a participar de la misma naturaleza de Dios, ¿verdad? Que el hombre Dios sería, comería y bebería, trataría con ellos. Primero Él baja para que nosotros subamos, y que con ellos continuo de Él mismo se quedaría, la permanencia permanente o constante de Cristo. Esto estaba también en el pastorcico, ¿verdad? Muerto se ha quedado, ha sido de ellos. Este se ha quedado, habla de la permanente intercesión, ¿verdad? De Cristo en la cruz, intercediendo siempre ante el Padre. Él se quedaría con ellos de continuo hasta que se consumase. Estas formas de presencia de Cristo toman diversas maneras, sobre todo por obra de su Espíritu, por medio de la bebida y comida eucarísticas, ¿verdad? Donde permanece también. Todas estas intuiciones están en este credo que confiesa el poeta, ¿verdad? La carne de Cristo permanece entre nosotros a través de la Eucaristía, a través de la Iglesia, del cuerpo místico, y a través también de la naturaleza y de la esposa que está en todo el mundo, en todas las cosas reales que son parte de la carne del esposo, la carne de Cristo. Y así que aunque muchas veces esta ausencia visible, a oscuras, ¿verdad? A oscuras, siempre a oscuras en este pan de vida, aunque es de noche, pero la presencia de Jesús, que no nos deja huérfanos y que nos acompaña, nos dará su Espíritu hasta que se consumiese este siglo que corría, cuando se gozaran juntos en eterna melodía. Bueno, ahora la dimensión eclesial de esta unión y de esta confesión de fe. La fe tiene dimensiones eclesiales también, que aparecen aquí en el romance que estamos leyendo como credo o versión sanjuanista del credo de Nicea. Porque él era la cabeza de la esposa que tenía, a la cual todos los miembros de los justos juntaría, que son cuerpo de la esposa, a la cual él tomaría en sus brazos tiernamente, y allí su amor la daría. Otra vez ese su amor, quizás había que escribirlo con mayúscula. Ahora aparece Cristo cabeza, ¿verdad? El símbolo nupcial que ha venido hasta ahora expresando el misterio del Verbo encarnado, como aquel que desposa a la esposa. Ahora es otro recurso a esta alegoría de San Pablo, el cuerpo místico, cabeza y miembros, como una forma de iluminar esta unión indisoluble entre ambos esposos, ¿verdad? Son esposos, pero a la vez son cabeza y cuerpo. Usa el símil paulino e incluso ampliándolo, ¿verdad? Los ángeles y los hombres creados son también parte de este cuerpo, ¿verdad? De este cuerpo de Cristo. Todo así en los Efesios, en el cántico de los Colosenses, las cosas visibles e invisibles, tronos, dominaciones terrestres, todo es parte del cuerpo de Cristo. Ahora lo hace en este sentido más eclesial, cantando la relación entre los miembros y la cabeza, que serán los hombres salvados y reunidos, juntos, ¿verdad? El amor allí juntos en uno, al Padre lo llevaría. Juntados todos, salvados y reunidos de la diáspora o de la dispersión. Cuando lleguen a ser nuevos criaturas y sean juntados o injertados en un solo cuerpo,
bajo la cabeza que da fuerza al espíritu de él tiene. Y así, juntos en uno, al Padre la llevaría, donde del mismo deleite que Dios goza, gozaría. Las nupcias definitivas serán la realidad plena solo cuando Cristo presente a la esposa al Padre, cuando al final lo lleve todo, ¿verdad? Cuando entregue el reino de Dios a Dios Padre, y entonces el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Esto será al final, allí donde así la esposa sería. Este es el destino que el Hijo tendrá que realizar, otra vez el todo. Esta es la apoteosis que terminará en el final, ¿verdad? El final del amor, que dentro de Dios asorta, vida de Dios viviría. La redención ha de llegar hasta ahí. El final no se oculta, ¿verdad?, los bienes que este Hijo va a dar a la esposa, y sobre todo el gozo, la felicidad infinita. De eso ha hablado aquí, ¿verdad? Gozo que gozaría, el deleite. Muchas veces en el romance se habla del profundo deleite, del gozo, de la complacencia, de la satisfacción, del gran regalo, del eterno deleite, la alegría, la eterna melodía. Siempre hablando de esta plenitud, de hablar de la gracia prometida o de la gloria prometida. Y se culmina con ese pleonasmo donde del mismo deleite que Dios goza, gozaría. Del mismo deleite que Dios goza, gozaría. Alegría futura. Pese a la aparente ausencia del amado, al final esto se realizará. Nadie os quitará este gozo, dice Jesús a sus discípulos. Ahora vuelvo a ti, hablo al mundo para que tengan mi gozo perfecto en ellos. Leeremos estos textos de San Juan, el gozo perfecto que él prometió dar a todos. Ningún término tan rico como este de la vida. Dentro de Dios, vida de Dios viviría. La plenitud que traerá el Hijo es traer la vida. Yo soy la vida, como la única posibilidad de vida eterna para el hombre. Nadie va al Padre sino por mí, por el Hijo, que trae la vida, la mejor realidad suprema que da Dios a los hombres. Vida de Dios vivirán, absortos en Dios, absortos. Esta absorción de vida en Dios es una forma de explicar la cristificación y la deificación del hombre por gracia y amor, sin que éste deje de ser una participación celeste en la intimidad divina. Esto lo tratará sobre todo en los finales del cántico y de la llama de amor viva, esta participación en la vida de la Trinidad. Esto ya está contenido en las promesas de los romances que aquí se anuncian. Desarrollará esto ampliamente. La transformación del alma en Dios, que él habla tantas veces San Juan de la Cruz, como endiosamiento, levantamiento de la mente en Dios, que queda como robada, embebida en amor, toda hecha en Dios. Todo eso habla repetidamente, ¿verdad? De modo que él dice que la sustancia de esta alma, aunque no es la sustancia de Dios, porque no puede sustancialmente convertirse en él, pero estando unida como está en él y asimismo absorta, está hecha Dios por participación de Dios. Esta palabra de la participación es la que le ofrece la teología para no caer en el panteísmo, ¿verdad? El hombre no deja de ser hombre cuando entra en la relación con Dios y en la transformación. Sigue siendo hijo y por participación, Dios por participación, pero por participación, no naturalmente como lo es el Hijo de Dios, el Verbo. De esto seguirá hablando en las siguientes. Bueno, ahora vuelven a hablarse de Cristo como promesa. Habla de la promesa y la esperanza del romance del Adviento que habéis meditado en ese tiempo, donde se anuncia el esposo como aquel que librará, ¿verdad?, de estos suspiros y agonías. Sobre todo se le anuncia bajo un nombre de los muchos nombres que tiene el esposo. Se le habla como flor que florecería. Pasamos a los versos donde se anuncia otra vez el germen, aquella flor, con que ella florecería, donde está en el verso 185, más atrás.
otro título de... Ábrase la tierra. Esto buscaba. La tierra que producía espinas, ahora producirá aquella flor. Aquí está hablando de ese germen, de ese vástago del tronco de Jesé y de ese retoño que brotará de sus raíces, ese cielos y tierra que confluyen en esta figura de la esposa del cantar, que dice que el amado es la flor del campo, el lirio de los valles, esta misma imagen que se anuncia aquí y donde la tierra florece con el mejor fruto de la creación. Y aquí, a continuación, se habla de la promesa de la redención, otra vez con los diversos misterios que ordenará el Señor. Esta salvación en germen llegará cuando se encarnen el Dios con nosotros, el Emmanuel, germen misterioso de una tierra virgen y fecunda. Dichoso el que tal tiempo sería que merezca ver a Dios con los ojos que tenía. Solo podrá verlo en la encarnación, cuando aparezca el Verbo, ¿verdad? Y tratarle con sus manos, el Dios tratable, palpable, el Dios que puede, San Juan de la Cruz, se mezcla esta plasticidad contemplativa de diversas percepciones sensoriales, ¿verdad? De los ojos que ven, de las manos, del trato, siempre con la encarnación. El tratarle, andar en su compañía, andar, el seguimiento de Cristo está aquí anticipado. Mirad mis manos y mis pies, dice el resucitado, soy yo, palpadme y ved que mi espíritu no tiene carne y huesos, como veis que tengo yo. El resucitado, claro, tiene este doble modo de presencia, se ausenta, se presenta, a veces se deja tocar y palpar, a veces come, pero a veces desaparece y se vuelve presencia espiritual, esta forma particular del resucitado. Bueno, aquí se promete sobre todo ver al Señor, tratarle con sus manos, verle con los ojos, andar en su compañía y gozar de los misterios que entonces ordenaría. ¿Qué son estos misterios que entonces ordenaría? El remate de esta esperanza mesiánica que aquí se está cantando está en los gestos del Mesías, que son todos estos, pero sobre todo están aludidos estos misterios que se puede referir a los sacramentos, seguramente, ¿verdad? Misterios que entonces ordenaría, como que entonces instituiría, o que entonces dejaría, revelaría, o haría estos misterios, también las palabras, los milagros, todo lo que hemos dicho de las presencias, diversos modos de presencia del Señor. Pero aquí tenemos un poquito de la escasa teología mistérica de San Juan de la Cruz. Dios ordenará misterios para relación con Él. Misterios quiere decir el bautismo, Eucaristía, el sacramento del perdón, todos los modos de acceso a su encarnación, actualmente su encarnación resucitada, su modo de presencia ahora, de modo de tratarle, de verle con los ojos, ahora es a través de los misterios que ha ordenado y la manera de estar en su compañía. Esta encarnación del Hijo, será la mayor gloria. Bueno, vamos a saltar ahora esto es otra vez del Adviento, del viejo Simeón, todos estos portadores de la esperanza y los gemidos y los ruegos. Ahora el misterio de Cristo aparece de nuevo en estos versos de ya que era llegado el tiempo. El romance séptimo es propiamente donde se realiza el plan, ¿verdad? Parecía que Dios se deleitara jugando en la redondez de la tierra mientras los hombres gritaban, gemían por su liberación y esos ruegos que lanzaban, acaba ya, rompe los cielos, etc. Sus deleites era estar con los hijos de los hombres, es decir, dándoselos a ellos, dice San Juan de la Cruz en la llama. El don de Dios en Cristo a la esposa incluye ahora este levantamiento, ya que el tiempo era llegado en que hacerse convenía el rescate de la esposa,
que en duro yugo servía, debajo de aquella ley. Llega el momento de la encarnación y del levantamiento, llega el momento de la redención. Aquí la encarnación se hace con motivo de la redención. Hemos hablado muchas veces de cómo todo el proyecto, el plan de Dios, en los romances que figura San Juan de la Cruz, casi no hemos encontrado ningún motivo del pecado original o del pecado del hombre como motivo de la encarnación de Cristo, que venga para redimir una situación de perdición. Desde el principio el destino es esponsal. Una esposa que te ame, mi hijo, darte querría. Solo está ya decidido esta decisión de hacer esposa a la humanidad, por lo tanto asociarla, dignificarla, llevarla a su plenitud. Pero lo cierto es que aquí también aparece el momento del pecado, el momento en que la esposa sirve bajo un duro yugo, debajo de una ley y un rescate, y necesita un rescate, ¿verdad? Un levantamiento y un rescate. Ya que era llegado el tiempo, la plenitud del tiempo, entendemos, ¿verdad? Fácilmente esto se relaciona con la plenitud de los tiempos de San Pablo, que envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Este acontecimiento de Cristo, de su encarnación, supone el cumplimiento del plan de Dios y, por lo tanto, la llegada de su plenitud. El tiempo se ha cumplido, aparece Jesús diciendo, ¿verdad? Está cerca el reino de Dios, se ha cumplido el tiempo. La buena noticia ha pasado de la voluntad y las decisiones y las promesas a ejecutarse. Hemos llegado a la plenitud del tiempo, al hoy, a la hora del día de la salvación, en este día. ¿Qué se va a hacer en este día? El rescate de la esposa. El rescate entra en la primera intención divina también. Significa la plena revelación, la plena redención. El amor supone también elevación. El amor del Padre hace igual, el amor hace iguales, ¿verdad? Por eso ahora vendrá todo ese tema. Fray Juan de la Cruz usa este término solo en esta vez, en dependencia de San Pablo, ¿verdad? En él tenemos por su sangre el rescate, el perdón de los pecados. Con el hacer convenía, ¿verdad? Hacerse convenía, todo conviene la redención. Aunque la esposa no tenga conciencia refleja hasta que de este rescate y de esta decisión, hasta que no vea al esposo subido a un árbol de la cruz y el pecho del amor muy lastimado. Hasta entonces no se dará cuenta, pero ahora ella solo vive esperando esta libertad del duro yugo, el duro yugo y toda la especie de esclavitud en la que sirve. Esto está mejor expresado en la canción Debajo del manzano. Allí conmigo fuiste desposada, allí te di la mano, fuiste reparada. La redención como reparación, como dar la mano, un dar la mano que es a veces levantar, dignificar, un dar la mano que es acompañar, pero es también un gesto matrimonial o nupcial, ¿verdad? Dar la mano de la esposa al esposo con la que se hace, ¿no? Allí te di la mano, fuiste reparada donde tu madre fuera violada. Aquí está la madre, la esposa sirviendo en duro yugo bajo una ley de Moisés. La había cantado quizás esta obra ya redentora en la canción 23 y por lo tanto no se detiene mucho a expresar de que hay que rescatar a la esposa y cómo ha sido su servidumbre. Ahora solo habla de este elemento crucial, la liberación de la esposa según el designio de Dios, el levantamiento que lo hace su Señor, el rescate que será efectivo asemejándose a Él. Aquí ya termina la ley. Debajo de aquella ley, el Padre con amor tierno de esta manera decía: ya ves, hijo, que tu esposa a tu imagen hecho había. No solo la rescata, sino que la asemeja. El rescate efectivo será la asimilación de la esposa al hijo. Esa imagen es la que hay que rescatar. Ahora, como el padre habla con el hijo, otra vez habla de la conveniencia de que se supere la diferencia que hay entre el hijo y la esposa. La diferencia está solo en la carne. El amor del Padre les une, pero difieren en la carne, que en tu simple ser no había. En los amores perfectos, ahora viene aquí una ley que a San Juan de la Cruz le ha dado
larga utilidad para expresar todo el misterio y todo el proceso de unión del alma con Dios. El amor o encuentra iguales o los hace. Uno se iguala a lo que ama. Si ama abajo, se rebaja. Si ama a lo alto, se eleva. Así, si en los amores perfectos esta ley se requería que se haga semejante el amante a quien quería, habla aquí también de esta necesidad de la encarnación por la semejanza, ¿verdad? Por la asimilación. Que la mayor semejanza más deleite contenía, el cual sin duda en tu esposa grandemente crecería el deleite, si te viere semejante en la carne que tenía. La grande alegría está en la semejanza de la carne, en ver que tiene la misma carne que nosotros. Más allá de estas palabras ya el Padre no hablará. Hasta aquí habla el Padre y todo su discurso termina en esta palabra que nos revela el amor del Padre. Bastará mirar a Cristo para ver cuántas cosas te responde, lo hallarás todo hecho y dicho, y puestos los ojos en él alcanzarás muchos ocultísimos misterios. Aquí compromete la voluntad del Hijo, al que sugiere, no le impone su plan de salvación. Solo le ha dicho, ya ves, hijo, ya ves, ¿verdad? No le manda, solo le señala una necesidad, una conveniencia, una situación de la esposa amada que exige la encarnación, la semejanza de los esposos, la necesidad de semejanza. El principio para que alguien pueda agradarle y satisfacerle es parecerse al Hijo. El que a ti más se parece, ese te encontrará algo en mí. Habla aquí, por lo tanto, de esta condición del Hijo como imagen arquetípica de todos los predestinados a participar de su misma naturaleza, de su misma imagen, de su imagen impresa. Tengo en mis entrañas dibujados los ojos, ¿verdad? Tenemos ya la figura del Hijo señalada. La semejanza en todo menos en el pecado, eso exigen los amores perfectos, y habla aquí de la igualdad que se conseguirá al final de todo el proceso espiritual. Están aquí en el principio, pero el hombre y Dios, si no fueran semejantes por la encarnación, dice Santo Tomás que no podrían tener amistad. No es posible una amistad entre seres tan diferentes como son Dios y el hombre. Si no hubiera habido la encarnación, se podría haber desarrollado la amistad entre Dios y los hombres. Esto es lo que habla aquí, lo que exige aquí esta ley de los amores perfectos, que se haga semejante el amante a quien quería. Así que es posible una semejanza entre Dios y los hombres solo por un amor creciente en virtud de esta voluntad divina de hacerse humano, parecerse a nosotros, parecerse a quien quería, y también cuando el hombre vaya haciéndose capaz o semejante en el amor, por fuerza del amor derramado en nuestros corazones. Esposos, amigos, hermanos, son términos análogos que la Escritura habla para decir esta realidad de la esposa que no sabe ahora más que cantar y adorar lo que el amor de Dios ha supuesto, ¿verdad? Al hacerse semejante a nosotros. Ya bien puedes mirarme después que me miraste, dirán los cantares, qué gracia y hermosura en mí dejaste. También cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían, por eso me amabas, y en eso merecían los míos adorar lo que te veían. Si no hubiera gracia por los ojos de Dios, si no se hubiera comunicado esta semejanza, no sería posible la relación de amor y la asimilación. Mi voluntad es la tuya, irélo a decir al mundo, dirá enseguida, iré a buscar a mi esposa. Mi voluntad es la tuya, el Hijo le respondía. Y la gloria que en ti tengo, vamos a ver, es tu voluntad ser mía. Y a mí me conviene, Padre, lo que tu Alteza decía, porque tu bondad más se vería. El Hijo obedece esta insinuación y se dispone a mostrar al mundo la belleza y grandeza y bondad del Padre. El Hijo dice que dará la gloria
le dará al mundo noticia de la bondad, de la potencia, de la justicia, de la sabiduría, los diversos atributos, y luego a decir al mundo, y noticia le daré de belleza, sabiduría y soberanía. Estos atributos del Padre son los que va a comunicar el Hijo. Aparte, la belleza del Padre pocas veces la considera la teología, ¿verdad? La belleza del Padre. Pero está también en lo que el Hijo tiene que transmitir. No solo redención, no solo perdón, no solo, sino la belleza y el poder, la potencia, la justicia, sabiduría, diversos atributos. Como San Juan de la Cruz es tan propenso a caminos de contemplación estética y de cristología cósmica, de ver a la belleza del mundo en Cristo y Cristo en el mundo, acentúa así esta belleza del Padre tierno e inmenso de misericordias, que también hablará enseguida también de la hermosura del esposo. Vámonos a ver en tu hermosura el monte y el collar. Ahora, después de hablar que comunicará al mundo la belleza de... Tenemos que terminar ya, ¿verdad? Que estáis cansados. Ahora habla de sus propósitos de redención, ¿verdad? Iré a buscar a mi esposa y sobre mí tomaría sus fatigas y trabajos en que tanto padecía. Aquí está a la vez, digamos que pensando la redención unida a la crucifixión, a la muerte. Y buscar a la esposa significa tomar sobre sí sus fatigas y trabajos. Está aquí la imagen de la oveja llevada sobre los hombros del buen pastor, tomar sobre sí. Él llevó sobre sí nuestros dolores, soportó nuestros sufrimientos, llevó sobre sí sus fatigas y trabajos en que tanto padecía, los dolores. Y no solo eso, porque ella vida tenga, yo por ella moriría. En la encarnación está también la muerte, claro. Asumir el cuerpo es asumir el límite de lo humano y asumir, por lo tanto, el dolor y la muerte. Tomaría sobre sí este buen pastor, como toma la oveja perdida, que da la vida por las ovejas, el pecho del amor muy lastimado. Lleva sobre sí los gemidos de la esposa y la volverá sacándola del lago, y a ti te la volvería. Este lago parece ser que traduce algún himno latino, el lacus de la muerte, ¿verdad? El Seol, el profundo, el lugar donde pena la muerte. Bueno, yo creo que voy a dejarlo aquí, porque el romance de la Encarnación lo podemos meditar junto con otros textos del Cántico que tenemos quizás. Mi previsión en el programa era eso, haceros un rápido recorrido del credo de San Juan de la Cruz, la interpretación del credo de Nicea a los 1700 años, hecho por San Juan de la Cruz, y después mañana tratar de algunos pasos del proceso de unión, de cómo se realiza esta historia, este plan de salvación en cada persona, en cada uno de por sí. Después de la encarnación, Cristo baja a lo más bajo y ahora hay que subir a unirse con Él. Hablaremos de el Cristo crucificado y el Cristo en el primer libro de la subida, en el segundo, y a ver si hablamos también del Cristo, la hermosura de Cristo y la belleza de Cristo. Vamos a ver cuándo nos llegamos. Disculpen el apresuramiento, pero en los romances está contenido el índice de toda la cristología sanjuanista. Ahora hay que ponerle esta calza de otros textos que hemos puesto así, evocándolos, y encontrarán la explicación de esto con más detención y cuidado. Basta.